gracias, Cristian. Bueno, de nuevo les saludo a todos, a quienes aún no había saludado, ¿cierto? Estoy muy contenta y agradecida al Señor de poder compartir este tiempo. Ahí sí, mientras uno estudia la palabra del Señor se da cuenta que es maravillosa y que en ella en realidad encontramos paz, aliento, encontramos muchas promesas y palabras de vida eterna, de salvación y de libertad, como cantábamos recién. Me gozaba porque yo le pedía al Señor, ojalá cantemos un coro que hable de la libertad, porque el tema de hoy tiene mucho que ver con eso y le puse el título de Libres en Cristo. Así es que me sonreía cuando cantábamos el coro, hermoso además. Ustedes también van a participar esta tarde porque he repartido muchos textos y me van a ayudar, ¿cierto?, con esos textos. Vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que es nuestra vida como cristianos. Quisiera que pensáramos por un momento en cuando conocimos al Señor, cuando recién entregamos nuestras vidas a Él. Fue hace mucho tiempo, fue hace poco, yo no lo sé, pero cada uno de ustedes lo sabe. Y desde entonces hemos escuchado la palabra creer, creer. Y les voy a pedir en esta tarde que al pensar en la palabra creer, ya sabemos, ¿cierto?, que no es solamente tener conciencia de que Dios existe. Creer en Dios no es solamente tener una conciencia de que Dios existe, porque dice la Biblia que hasta los demonios creen en Dios, ¿verdad? Pero nosotros vamos esta tarde a hacer el ejercicio de que cuando pensemos en creer, vamos a añadirle la palabra confiar, que es fe, y la palabra obediencia, ¿ya? Entonces, así como nos enseñaron, por ejemplo, cuando seguramente alguna vez nos han hablado de Juan 3:16, en donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿cierto?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Podamos pensar en ese creer que tiene que ver con fe y con obediencia, o sea, es una acción en nuestra vida. Hay otro versículo muy conocido que usaron mucho seguramente cuando nos hablaron del Señor, que es Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entendimos entonces que estábamos muertos, ¿cierto?, en vida, ¿cierto?, pero muertos espiritualmente, y que conseguimos la vida en Cristo. Solamente en Él pudimos tener la verdadera vida, o sea, pasamos de muerte a vida. Vamos a ver entonces en el transcurso del tema cómo entendemos la libertad en todo este escenario en donde conocimos al Señor. Vamos a orar antes de comenzar a hablar de la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, en esta tarde, una vez más, Señor, nos acercamos a ti, primero para alabarte, para bendecirte, para decirte, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro centro, Señor, a quien queremos alabar, a quien queremos servir, y agradecerte, Señor, la hermosa salvación que tú nos has dado. Desde que creímos en ti, Señor amado, desde que entregamos nuestro corazón a ti, tú nos llamas hijos. Señor, ya no somos esclavos, somos libres. Padre amado, permítenos entender y aplicar también a nuestras vidas estas palabras. Libertad, Señor, en ti. Dios amado, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones también para poder ser receptivos, Señor, a tu voz. Háblanos, Padre amado. Y te damos desde ya las gracias por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bien. Entonces, aclarado esto de que, cierto, pasamos de muerte a vida, eso yo creo que ya todos lo sabemos, lo habíamos entendido, ¿verdad? Podemos comprender entonces que desde el principio la enfermedad grave de este mundo no es ni el cáncer, ni el coronavirus, aunque está muy famoso, el estrés, la angustia, no sé, mil enfermedades que hay en estos tiempos, ¿verdad? Problemas psicológicos. Esa no es la enfermedad principal del mundo, a pesar de que nos dolemos, por supuesto, y respetamos mucho el dolor ajeno, el dolor de quienes están sufriendo o han padecido alguna de esas enfermedades. Entendemos que el problema del mundo es el pecado,
¿Por qué? Simplemente porque el pecado nos separa de Dios. El pecado es lo único que nos separa de Dios. Dice la Biblia en Romanos 14:8. La Vane tiene Romanos 14:8. Así que la Vane nos va a leer. Por favor, Vane. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Podemos entender entonces que gracias a Él, nosotros, aunque muramos a esta vida, seguimos cerca del Señor. Desde el momento que le aceptamos, ¿cierto? Nosotros somos parte de Él. Les invito a detenernos un momento en Romanos 6:22. Yo leí delante Romanos 6:23, pero vamos a poner atención en Romanos 6:22. Y si lo quieren buscar en sus Biblias, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a leer entonces. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces podemos leer allí que hemos sido libertados del pecado. Si pensamos en libertad del pecado, podríamos pensar que no vamos a pecar nunca más. Pero lamentablemente sabemos que no es así. La Biblia habla, por ejemplo, de la concupiscencia. En Santiago 1:14 nos dice, por ejemplo, que esa palabra tan fea y larga, concupiscencia, significa nada más que nuestra propia inclinación a hacer el mal, que es una herencia que traemos, ¿cierto?, desde el principio también, y que por lo tanto seguiremos pecando. ¿Pero qué cambia entonces? ¿Qué cambia en nuestra vida entonces, si seguimos pecando? Vamos a ver que ya no somos esclavos del pecado y ya no somos, como dijimos, de este mundo. Juan 17:14, yo no sé si se lo di a alguien. Katy Morales, por favor, léalo nomás. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo las aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces ahí podemos entender claramente, ¿cierto?, que nosotros ya no pertenecemos al mundo. Estamos aquí, pero no somos del mundo. Nosotros ya no vamos a pecar, claro está, pero no de la misma forma, no deliberadamente. Habla Primera de Juan 3:8. Sofía, por favor, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. ¿Qué dice el principio? Sofía, discúlpame. ¿El qué? El que practica el pecado es del diablo. Practica. Ahí nomás. Gracias, Sofía. ¿Cierto? Podemos pensar en cuando decimos voy a practicar deporte, ¿cierto? Inmediatamente nos programamos a hacer ejercicio en la mañana, tenemos una rutina de ejercicios, en fin, vamos a programarnos a hacer algo, pero nosotros ya no, nosotros somos libres de esa atadura del pecado. Nuestro pecado debe ser de forma, no deliberadamente, como ya lo dije. El Señor, hay un texto, bueno, ese mismo que acaba de leer Sofía, en la segunda parte, dijo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esta parte me gustó mucho cuando la leí. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A veces no ponemos atención en esa parte. El Señor nos promete libertad. Y ahí es donde nosotros debemos aplicarlo, pensarlo por un momento y llevarlo a nuestras vidas. Pero no pensar en el otro. Debemos llevarlo cada uno de nosotros a su vida.
a tu vida en este momento, en esta tarde, a pensar en qué parte de tu vida a lo mejor aún no has entregado al Señor completamente. A lo mejor les has dicho, sí, entra a mi vida, entra a mi corazón, como yo ya creí en ti, pero a lo mejor falta esa fe, esa confianza, esa entrega completa. A lo mejor hay algún rinconcito que todavía te estorba. A lo mejor hay algún rinconcito que no nos permite sentir ese crecimiento del cual la Biblia nos habla, que debemos ir de triunfo, dice la palabra del Señor, en triunfo. Entonces les invito a pensar por un momento en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes. ¿Qué faltará que yo entregue en las manos del Señor? En Hechos 3, 10, 38, no sé a quién se lo di, Anto. 38, ¿verdad? Sí. Ya, Sí, Anto. dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué dijo que vino a hacer Jesús, Santo? Jesús de Nazaret anduvo Haciendo bienes y sanando a todos. ¿A todos quiénes? Los oprimidos por el diablo. Los oprimidos por el diablo. El Señor tiene promesas hermosas en su palabra. Hay cosas que a lo mejor por años nos han tenido agobiados o como oprimidos, como dice la palabra ahí. Pero el Señor nos promete libertad, nos promete un descanso, nos promete ser libres de eso. Y a veces hay cosas que no nos permiten crecer y están 1 año, 2 años, 3 años y vuelven a estar ahí en nuestras vidas. Y insisto, eso tiene que ser un análisis personal. No podemos pensar en el otro, no, al otro le falta esto, no. Tiene que ser yo y el Señor, yo con Él. Tenemos que entender que antes estábamos cautivos y ahora estamos libres, pero entenderlo en nuestra mente. Segunda de Timoteo 2:26. Benja. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Aquí habla de los que se oponen al Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué dice en el 26, Benja? Repítelo, por favor. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Los tiene sumisos a su voluntad. ¿Pero a quiénes? Benja, ¿tú mismo? ¿A nosotros los que hemos creído en Él? No. No, ¿verdad? ¿Cierto? A ellos dice que, en tu versión dice que los tienen una trampa. En la versión Reina Valera dice que escapen del lazo del diablo. Entonces a veces de verdad como que no comprendemos en nuestra mente o no hemos asumido de verdad que nosotros, como dijimos al principio, ya no somos parte del mundo. Por lo tanto no podemos tener ese lazo, eso que nos aprieta y el enemigo perdió toda victoria, la guerra ya la perdió. Jesús, cuando vino aquí a la tierra y resucitó al tercer día, Él venció sobre el diablo. Entonces, ahora, me gustaría hacer el ejercicio de aplicarlo entonces a nuestra vida. ¿Qué cosas nos estorban, chicos? ¿Qué cosas aún no nos permiten tener esa libertad? Vuelvo a preguntar. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al enemigo? Dice la palabra del Señor que Él es el príncipe de este mundo. Pero volvemos a lo mismo, no somos de este mundo. ¿A quién le vamos a creer? El mundo nos ofrece, y ustedes lo saben bien, porque estamos en un mundo muy complicado en estos tiempos. Aparte de la enfermedad del coronavirus, siguen habiendo muchas tendencias de las cuales la Biblia es clara. Nos enseña modelos y estereotipos, o ideales, o ideas que son mentiras.
Y nosotros no podemos caer en ninguna de ellas, porque nosotros estamos apartados para el Señor. He anotado alguna de ellas así como para darnos alguna idea, pero cada una tomará para sí lo que le corresponde a su vida. Anoté aquí, por ejemplo, que el mundo nos miente en cuanto a la belleza física. Para el mundo lo más importante muchas veces es el físico. Lo externo es mucho más importante, nos dicen ellos, que lo espiritual o lo interno. Y si vamos nosotros a Eclesiastés, vamos a ver que dice que todo es vanidad. Que todo es vanidad en esta vida y que nada en realidad importa, sino la vida eterna, la apreciada vida eterna que el Señor nos da. En este mundo se nos habla de moda, de que según cómo te ves, así vales, eso es lo que importa, así te van a tratar. Hay modelos de conducta, se nos enseña a vivir egoístamente, se nos enseña que mientras tú estés bien, está todo bien, lo demás no importa. Que van totalmente en contra, por supuesto, de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay ideas de conducta, no, ya lo dije, de valores. Todo vale para conseguir lo que quieres, dice el mundo. El amor justifica muchas cosas. Dicen que por amor, por ejemplo, 2 varones pueden tener una relación sin tener ningún problema porque se aman. Se justifican cosas, varones o mujeres, el homosexualismo. A lo bueno se le llama malo. ¿Y qué si nos vamos a las partes más internas de nuestras vidas? ¿Y qué si analizamos un poquito las cosas más personales? Por ejemplo, conceptos en cuanto a lo que te dicen los demás de tus cualidades, de tu forma de ser. ¿Alguna vez nos han dicho no sirves para nada de alguna forma? Aunque no sea literal, de alguna forma nos han hecho sentir que no servimos para nada o que no somos capaces. O que vale solamente por lo que tienes. ¿Y qué tal del pasado? ¿Qué tal del pasado? He escuchado muchas veces que tú debes tener los mismos defectos de tus padres, por ejemplo. Hay cadenas genéticas indestructibles, no, nadie las puede destruir. O que, por ejemplo, tú eres culpable de errores del pasado porque son traumas que nunca olvidarás. Eso nos dice el mundo, eso nos dice el enemigo. Porque esa no es una verdad de la Biblia, de la palabra del Señor. La palabra nos anima y nos consuela y nos da libertad a todo eso. Hay malas experiencias, dicen, que no vas a poder vencer. Mentira del diablo. El Señor en esta tarde te dice que tú puedes vencer no por tus méritos, por los méritos de Cristo, porque Él venció en la cruz y Él nos da libertad a cada uno de nosotros. Basta que nosotros nos dispongamos también y que queramos ser parte de esas bendiciones del Señor. En Romanos 8:28 habla de que todas las cosas nos ayudan a bien, todas, no dice algunas, todas. Y si tú piensas en tu pasado, todos tenemos cosas que no nos gustan del pasado, todos. Pero la palabra del Señor no miente y dice que todas nos ayudan a bien. ¿Se acuerdan del caso de José y todo lo que le pasó a José? Y si leemos en Génesis, el último capítulo 50 creo que es de Génesis, ahí él dice que Dios transformó todo lo malo en algo bueno. Todo lo que él había vivido malo, lo transformó para algo bueno y se dio cuenta que incluso pudo salvar muchas vidas con lo que ocurrió en él. Entonces, ¿será que nos falta creer con confianza y con obediencia, con fe? Claro que tenemos que creerle al Señor en su palabra y obedecer a su palabra, a sus mandamientos, pero esto no es automático, no viene en una vacuna o en un chip como se habla mucho ahora. El Señor no nos va a inyectar todo el conocimiento de la Biblia así de un día para otro, no, depende de nosotros. Nosotros tenemos nuestras promesas, nuestro aliento en la Biblia, aquí está, pero tenemos que sí querer hacerlo, escudriñarla. La Biblia nos muestra también claramente quién es el acusador. Cuando pensamos en el pasado, a veces sentimos voces de alguien que nos acusa. Ese no es el Señor. Jamás el Señor ha sido un acusador. Él nos perdona si estamos dispuestos. En Apocalipsis 12, 9 y 10. Se lo di a alguien, a José. Apocalipsis 12, 9 y 10, por favor, José.
Este gran dragón, la serpiente antigua llamado Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Aquí habla muy claramente del diablo. ¿Quién nos acusa y quién nos engaña? Es el diablo, que fue lanzado, dicen los comentaristas, que cuando Jesús vino a la tierra y resucitó, él fue lanzado, expulsado del cielo y que ya no tiene más acceso a Dios, sea literal o como figura, lo que ocurrió en ese momento, eso es así. Y aún tiene ese deseo de molestarnos, porque sabe que tiene poco tiempo. Eso también dice Apocalipsis, que el diablo sabe que tiene poco tiempo, por eso está tan inquieto. Le queda muy poco tiempo. Colosenses 2:8. Katy Luengo. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8, muy bien. Podemos ser libres, chicos, podemos ser libres, pero dijimos ya que no es automático, también debemos querer. Para eso, en Génesis 37, 34 y 35 vemos el caso de Jacob. ¿A quién le di Génesis? No sé si se lo di a alguien. Ashley. Génesis 34, 35. Sí, 34 y 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Voy a recalcar lo que dice el 35. 35, sí. Mas él no quiso recibir consuelo. Entonces no es automático. Ahí vemos a Jacob que estaba destrozado pensando que es cierto, su hijo amado había muerto. Y lo intentaron consolar los hijos, las hijas, todos sus cercanos, pero él no quiso recibir consuelo. No sea que nosotros nos encontremos también frente al Señor sin darnos cuenta, en forma inconsciente, no queriendo recibir su consuelo, no aceptando su ayuda. Por eso tenemos que abrir nuestro corazón y entregar todos los rinconcitos que queden sin entregar al Señor. Porque Él ya nos ha dicho que nos da libertad. Para eso yo anoté los dos pasos importantes de los que hablábamos al principio. Si creo en Dios, yo confío en Él, tengo fe y soy obediente. Son los dos pasos. Y ahí tenemos los versículos de 1 de Pedro 5:8 y 1 de Juan 5:4 al 5. La Flo, 1 de Pedro. Dice: sed sabios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Perdóname, Flo, hasta ahí, perdona que te interrumpa, pero ese versículo siempre lo habíamos escuchado, ¿verdad? Háganme así. ¿Lo habían escuchado? Sí, pero miren lo que dice el que sigue. A veces no tomamos atención en el que sigue. Dice: al cual revistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Léeme la primera parte, Flo. No sé si yo no te escuché bien o... Al cual resistid firmes en la fe. Muy bien. Al cual resistid firmes en la fe. Perdón. Y 1 de Juan 5:4-5, creo que Naomi. 1 de Juan. Sí, Naomi.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Ahí está súper claro de nuevo. Nuestra fe en el Señor, tenemos que estar conscientes y aceptar que sí, Él nos puede hacer libres, pero creer es confiar, saber que ocurrirá así. No le quitemos poder a nuestro Dios. Dios tiene todo poder para hacernos libres. Mire qué hermosa promesa del Señor para nosotros. Solo basta que nos dispongamos y que queramos hacerlo. Y hay otro, el último ya casi versículo que nos queda, que habla de la obediencia, y aquí aparece una palabra muy importante, Hechos 5:32. No sé a quién se la di. La Abby. Abby nos va a ayudar. Gracias, Abby. Ya. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué persona más importante para nosotros, la persona del Espíritu Santo de Dios. Él, Dios, nos da cierto de su Espíritu. Ya no estamos solitos luchando. Jesús vino a la cruz y nos dio libertad, cantábamos delante. Y además Dios nos ha dejado al Espíritu Santo para que podamos también con Él, a los que le obedecen, ojo, dice que a los que le obedecen, podamos también tener de su Santo Espíritu. Y llegar así a esa palabra que es la santidad, que es apartarnos para Dios, que no es andar con una aureolita, como ya lo hemos dicho, sino que apartarnos para Dios en confianza y en obediencia. Entonces la palabra del Señor hoy día nos da ánimo, nos da aliento. Ya entendimos que no somos parte del mundo. Ya entendemos que cuando el Señor entra en nuestras vidas, Él nos da paz, salvación, pero también nos da libertad de cosas que nos atormentan y que el mundo nos quiere hacer creer que nos sigan atormentando. Y no, en el nombre de Jesús nosotros debemos rechazar y debemos entregar esas cosas, porque son ataques del enemigo que no deben tener ninguna parte en nuestras vidas, nada. La penita, la tristeza, los problemas de ahora, todo eso de lo que hablábamos hace un rato atrás, por lo cual estábamos orando, debe ser entregado. La palabra del Señor nos da ese aliento. Mire qué maravilla, qué deleite de palabra nos podemos, cómo nos podemos sentir fortalecidos en Dios. Solo basta que queramos. Solo basta que queramos entregar. Cristo es victorioso, Satanás ha sido derrotado y tendremos paz. Y ya así, el último versículo que vamos a leer, Juan 16:33, le voy a pedir a Martín, que no le había pedido ningún versículo, que lea Juan 16:33. ¿Juan cuánto? 16:33. Ya, fuerte y claro. Dice así: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Súper claro. ¿Qué nos entrega el Señor entonces, después de todo esto? Paz. ¿Y quién venció al mundo? Jesús. Entonces estamos tranquilos y confiados en Él, no estamos solos. Por último vamos a tener una oración. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él escudriñe nuestras vidas y que nosotros entreguemos todo en sus manos. Y para eso cada uno de ustedes debe hacerse un autoanálisis y revisar allí en lo profundo de su corazoncito y entregarlo al Señor. En este momento es cuando a uno le gustaría, no sé, tomarse de las manos, orar todos juntos y entregar todo al Señor, pero bueno, ya lo podremos volver a hacer. Por ahora vamos a orar y sí nos vamos a conectar con el Señor y le vamos a tomar su manito y le vamos a pedir que Él sí nos sea librando de todas esas cosas que nos estorban. Amado Padre Celestial, Dios bendito, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar paz, podemos encontrar consuelo y hermosas promesas. Señor, no permitas que nos sigamos engañando por el engañador de este mundo. Señor, no queremos permitir que Él más nos mienta más al oído, Señor, y que nosotros le hagamos caso. Padre amado, entregamos ante ti nuestro corazón, Señor, para que seas tú llenando todos los espacios, Padre bendito. Si hay cosas del pasado que a mí no me gustan, si hay cosas del pasado que aún no he entendido por qué,
Padre amado, en esta tarde entendemos que tú eres soberano y que tú has actuado conforme a ti te ha parecido o lo has permitido por alguna razón. Todo, Señor, cuanto nos pasa en la vida, todo, Señor, dice tu palabra que es para bien y que tú lo puedes transformar, Señor, en nuestras vidas y darnos consuelo y darnos paz. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Te presento a estos jóvenes, Señor. Te presento sus vidas. Cada uno tiene una historia distinta. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos vidas y experiencias distintas. No permita, Señor, que nos acongojemos, que nos entristezcamos, Señor, como esclavos, porque ya no somos esclavos, Señor. Entendemos hoy día que somos libres, Padre bendito. Por eso te alabamos y te entregamos toda nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.